La educación es fundamental para construir sociedades pacíficas y, sin embargo, para millones de niños la escuela no es un lugar seguro. Henriette Fore, exdirectora ejecutiva de UNICEF. Bienvenidos a Reporte Guerrero. Hoy hablaremos de un problema que desafortunadamente se evidencia cada vez más en nuestros niños y adolescentes, marcando sus vidas con violencia y dolor. Me refiero al acoso escolar, conocido también como bullying en otros países. El acoso escolar o bullying, según la Organización Mundial de la Salud y la ONG internacional Bullying Sin Fronteras, es toda intimidación o agresión física, psicológica o sexual contra una persona en edad escolar, en forma reiterada, de manera tal que causa daño, temor y tristeza en la víctima o en un grupo de víctimas. Estadísticamente, México ocupa en el mundo el primer lugar en casos de bullying. 7 de cada 10 niños y adolescentes sufren todos los días algún tipo de acoso, seguido de Estados Unidos y España, donde 6 de cada 10 menores son violentados. Así lo documenta un estudio mundial realizado entre enero de 2022 y abril de 2023 por la ONG International Bullying Sin Fronteras para América, Europa, África, Oceanía y Asia, donde se destaca el crecimiento alarmante de los casos a nivel global. En la investigación se detalla que México cuenta con 270,000 casos graves de bullying y ciberbullying, lo que significa un incremento del 50% de casos graves en el país. Lo anterior, comparado con las cifras obtenidas con el primer informe realizado en 1990 y que en ese entonces documentó 180,000 casos. El bullying como tal no está contemplado el término en la legislación educativa en el país porque es un término anglosajón. Lo que se determina aquí en México es el acoso escolar. Ese es el término que se manifiesta y se utiliza en la legislación mexicana y que abarca los aspectos de la educación básica. Cabe mencionar que el antecedente del acoso escolar, de cómo es que a nivel nacional se decide actuar en este tema, es porque México firma un convenio en 1999, el 21 de septiembre, sobre la Convención de los Derechos del Niño. A partir de ahí, 1990, a partir de ahí toda la legislación mexicana cambia justamente para adaptarse a proteger a los niños sobre situaciones que ocurren en la escuela. De ahí se derivan, y el último más reciente es el lineamiento 14-12-23. A través del lineamiento 14-12-23, la Secretaría de Educación Pública determinó que cada estado del país debe de elaborar su propio protocolo para la erradicación del acoso escolar. Con el lineamiento 14-12-23, las autoridades educativas consideraron nuevos criterios para la erradicación del acoso escolar, otorgando a maestros y directivos herramientas para diferenciarlo de lo que es una agresión, especifica el director de la escuela primaria Ricardo Flores Magón, José Antonio Lugardo Leiva. Que el acoso escolar tiene ciertas características. Debe ser intencional, debe ser repetitivo, debe tener una duración y debe estar en una desigualdad de poder. Es decir, si no cumple con estas características, ojo, es una agresión. Es decir, que dos niños se peleen una vez, la primera ocasión, esa es una agresión. No necesariamente es un acoso escolar. Si se repite esta circunstancia, entonces sí entramos en un acoso escolar. Puede ser un acoso escolar que puede ser físico, socioemocional, y hoy también se incluye el cibernético por este tema de las redes sociales. Es decir, esos son los diferentes subtipos de acoso escolar que puede haber en la escuela. A través del método DENIS, maestros y directivos de las instituciones educativas se mantienen alerta para detectar cualquier situación que esté fuera de la normalidad. Primero es detección, notificación, intervención y seguimiento. Es decir, vamos a detectar cuáles son los síntomas, las características
que se está desarrollando en los estudiantes en el grupo. Cuando el profesor así lo observa, estos factores, lo notifica tanto la autoridad educativa, en este caso el director, como a los padres de familia. Ahí justamente hacemos un análisis y hacemos un plan de intervención. A través de esta intervención, en primera instancia se habla por separado con todas las personas involucradas, para luego llegar a acuerdos y posteriormente establecer un seguimiento del caso para que no se vuelva a repetir la acción de acoso o violencia. Es decir, como primer mecanismo se busca resolver el conflicto de forma pacífica. Pues primeramente hablamos con los alumnos, con sus padres, ¿sí? Tratamos que a través del diálogo se puedan resolver, ¿sí? Entonces levantamos un acta, ¿sí? Para que quede formalizado el compromiso. Pues tratamos nosotros de ser mediadores, ¿sí? A veces que anteriormente yo citaba a los niños. Es muy complicado reconocer una mala conducta, ¿verdad? Pero cuando nosotros logramos que el niño la reconozca, ahí hay un crecimiento. Y entonces vemos y también acudimos con el apoyo. Cabe señalar que en el caso de la Secundaria Técnica número 1, la institución cuenta con el apoyo de un psicólogo por parte del DIF Guerrero, que atiende a los niños y niñas que así lo soliciten, aquellos en quienes los maestros detecten alguna situación de abuso o riesgo. Nosotros no somos expertos, ¿verdad?, en la cuestión de psicología, pero tenemos algunas situaciones en nuestra formación y la SEP nos ha dado algunos protocolos como el acuerdo de convivencia y ahora erradicar la violencia escolar. Con más de 30 años de experiencia, la maestra Flor de María destaca que aunque se tienen ya protocolos establecidos para evitar el acoso escolar o detectarlo cuando se presenta, no en todos los casos los menores involucrados pueden ser tratados de la misma manera. La niñez actualmente tiene situaciones emocionales muy difíciles, sobre todo en Acapulco, lo sabemos, desde la pandemia, las situaciones de violencia verbal, física, primero en casa, se generaron y vinieron a repercutir en la escuela. Entonces, luego llega Otis, tenemos encierro y toda esa problemática realmente ha generado o depresión o situaciones de violencia que nos perjudican a todos como comunidad, pero intentamos hacer lo posible por erradicarla. En la mayoría de los casos, quienes ejercen acoso escolar contra sus compañeros o también son personas violentadas en sus hogares o por familiares cercanos a ellos, lo que los lleva a repetir ese patrón en otros a quienes se identifican como personas débiles. El buleador, podemos encontrar que es una persona que puede llegar a tener baja autoestima, que en la infancia o en casa de pequeñito sufrió violencia, sufrió algún trauma, sobre todo cuando estamos hablando de que lo empezaron a herir, lo empezaron a sobajar, lo empezaron a maltratar, ya sea físicamente o psicológicamente, emocionalmente. Entonces, por ahí podríamos decir que ese es el origen del buleador. Tristemente, el acosador es solo un eslabón de una cadena de violencia en la cual el buleador es una víctima más, afirma el psicólogo Marcelino Nava del programa del DIF Guerrero Protección a la Infancia. Hay un cortometraje que es muy excelente, muy bueno, El sándwich de Mariana, no sé si lo han visto, y ahí refleja muy bien todo cómo es ese ciclo de violencia que dentro de la escuela viene siendo de los compañeros hacia la víctima, pero también resulta ser que el propio acosador tiene problemas en su casa. A lo mejor ese acosador tiene problemas con su hermano o su hermana, pero resulta ser que ese chico, ese hermano es agredido por la mamá, pero resulta ser que la mamá es agredida por el papá, pero resulta ser que a veces también el propio papá es agredido dentro de su área de trabajo. Entonces es todo un ciclo de violencia y muchas veces se viene y se desemboca también en las escuelas. El sándwich, idiota. No. Que me lo des, babosa. ¿Que no entiendes? Dame el sándwich. Es mío. Toma.
¿Tiene mayonesa de la buena? Sí. Más te vale. Ya sabes lo que te pasa si no me gusta. Uy. Ándale, apúrate a comer que se te va a acabar tu recreo. Sorda. ¿Qué andas viendo, imbécil? Busco pegamento. ¿Tienes? ¿Qué pegamento tiene? Ahí no hay nada. ¿Tienes un diario? Ay, qué cursi. Dámelo, Raquel. Me gusta Juanpis, pero no sé qué decirle. Dile que te quieres casar con él. Nada más que no puedes porque te apesta la boca. Raquel. ¿Qué es esto, ¿Qué? ¿Que le quieres dar besitos al Juanpis? ¿Dónde está el brillo? Es mío. Es mío. ¿Dónde está el brillo? ¿Dónde está? Estás muy chiquita para estas cosas, ¿no crees? Dámelo, Raquel. Ey, ¿quieres? ¡Compra! ¡Niñas! Ya, Raquel. Es mío. Alcánzalo, André. Alcánzalo. Es mío y lo sabes. ¡Raquel! ¡Vas, carajo! ¿Qué le estás haciendo a tu hermana? Nada. ¿Qué traes en la mano? Este es mi brillo. ¿Por qué agarras mis cosas? ¿Tú crees que con esto te va a hacer caso Enrique el de enfrente? No es cierto. Ay, pobre. Primero haz dieta, ¿no? Ve cómo estás. Eres una floja. ¿Sabes? Es más, vas y me recoges todo el cochinero que me dejaste en el baño en este instante. Está tu ropa, hasta el burro de planchar. Órale. Ahorita. No, ahorita es ahorita, porque yo no tengo por qué estarte aguantando tus porquerías. En este círculo vicioso del acoso escolar son pocas las veces en las que las víctimas denuncian la violencia que sufren. La mayoría lo vive en silencio. En muchos de los casos los padres terminan dándose cuenta cuando el nivel de acoso incrementa y es imposible ocultarlo, como ocurrió en el caso de César cuando estudiaba la primaria. César, quien pidió el anonimato, relató que estaba en primer grado cuando comenzó a ser acosado. Todo comenzó con jalones de greña e insultos, hasta que escaló a empujones y golpes a puño cerrado. Hasta que finalmente, en uno de los ataques, le abrieron la frente, agresión de la que hasta la fecha conserva una cicatriz. A pesar de que los padres de César hablaron con el director de dicha institución, no resolvió nada, al igual que las autoridades educativas, por lo que tuvieron que tomar otra medida, sacar a César de dicha institución. Ante la falta de un protocolo, el menor fue cambiado de institución educativa. La actuación rápida de los padres de César evitó que el menor siguiera sufriendo las agresiones y el abuso de su compañero de clases. En cuanto fue cambiado de institución educativa, su vida fue otra, aunque la marca de una de las agresiones que sufrió lo acompañará de por vida. Actualmente, César está a punto de egresar de secundaria, disfruta de su etapa como adolescente y reconoce que el apoyo de su familia fue fundamental para que en su momento él comunicara lo que le ocurría y se tomaran las medidas pertinentes para poner fin al acoso escolar que comenzaba a sufrir y con ello poder evitar que siguiera escalando. Desafortunadamente, no todas las víctimas de acoso escolar reaccionan de la misma forma ante la violencia que sufren. Hay quienes por miedo a su acosador o acosadora callan el infierno que viven, lo que empieza a repercutir en su salud mental. Porque muchas veces los chicos que generan el acoso lo hacen de una manera como para divertirse, para molestar. Sin embargo, no se dan cuenta que ese tipo de acción está complicándole la vida, la existencia a la víctima. ¿Por qué? Porque ese chico o esa chica que es la víctima va a tener problemas de ansiedad, va a tener problemas de lo que es la depresión e incluso puede terminar en lo que es el suicidio. Una de las claves que vamos a empezar a tener es que muy probablemente
va a empezar como a aislarse, va a empezar a verse como apagadito, como triste, como preocupado, se la va a pasar encerrado. Si estamos hablando de la etapa infantil, que haya dolor de cabeza, dolor de estómago, se empiezan a enfermar más. ¿Por qué? Porque el sistema inmune se empieza a debilitar debido a la ansiedad, al estrés. También podemos encontrar que se van a empezar a percibir a sí mismos de una manera negativa. Entonces podemos empezar a ver que empiezan a hablar de sí mismos de una manera como fea, ¿no? Como soy tonto, soy inútil, no sirvo para nada. Además de los cambios en el estado de ánimo y el aislamiento en el que se sumergen las víctimas del acoso escolar, también hay otras alertas que pueden llevar a los maestros y padres de familia a identificarlo. Por ejemplo, si estamos hablando de un niño, puede llegar a casa y se le pierden ciertas cosas, están rotas, están rotos sus útiles, sus libretas. También pueden llegar a casa con moretones, que sufren muchos accidentes. Si el niño nos empieza a decir que lo empiezan a molestar o que le están haciendo algo en la escuela, aquí es muy importante no empezar a invalidar o no empezar a minimizar aquello que está pasando, sino empezar a darle la importancia, porque maltrato, pues maltrato en todos los niveles. Entonces puede empezar con algo chiquito y de ahí irse como bola de nieve y empezar a escalar a ciertas cosas como el suicidio, o en el que esta parte del bullying se le sale de las manos a veces a las personas y termina en una muerte. El protocolo es, en ese sentido, no tan solo atender a la víctima, sino que también atender al victimario, al agresor. ¿Por qué? Porque sabemos que en ese caso la víctima tenemos que ayudarlo para que salga y se recupere, ¿no?, de esa autoestima, recupere su autoestima, pero también tenemos que darnos cuenta que el agresor también está pasando por problemas. ¿Por qué? Porque es su manera de escape. Entonces no es tan solo ayudar y corregir a la víctima, sino que también tenemos que corregir al agresor, al victimario. Cabe señalar que la atención psicológica no solo involucra al niño violentado y su agresor, sino que también se incluye al círculo más cercano de ambos. Y no tan solo es trabajar con el menor, sino también es trabajar con su propia familia. Corregir al niño, pero también corregir al papá, porque es algo que está pasando con el papá, algo que está pasando con la familia, que desemboca que el niño se comporte de esa manera. A lo largo de este programa se ha destacado la importancia de un ambiente familiar sano, donde el amor, la comunicación y el respeto entre los integrantes prevalezca, para evitar la formación de niños acosadores o bien de víctimas que, al ser objeto de cualquier tipo de abuso, sufren en silencio sin denunciar lo que ocurre, con el riesgo latente incluso de perder la vida ante las agresiones sufridas o llegar al suicidio por el daño emocional causado. Pero ¿de qué manera los padres previenen el acoso escolar en sus hijos? La mayoría coinciden en que la mejor manera es a través de la comunicación. Ahora sí que el hablar con ellos, decirles, oye, cualquier cosa que te pase, pues dime, no te va a pasar nada, o si te dicen a alguien, no, pues no le digas a tu mamá o no le digas a tu hermano, a tu familia. Y yo siempre le he dicho que sí, que es todo lo contrario, que debe de tener la confianza de decirnos las situaciones que tenga. Lo que hacen los niños en las instituciones educativas es el reflejo de la educación que les des en casa. Pero si en el seno familiar no les enseñan valores, no les dan amor, no les enseñan el respeto, entonces el niño viene y refleja eso en la escuela haciendo el bullying a los compañeros. Platico mucho con mi niña que la deben de respetar, no deben de dejar que ni le toque nada, ni la golpeen, ni le empiecen a intimidar. Que todo lo que le suceda aquí en la escuela, pues todo eso nos lo platique en la casa, porque para eso le hemos dado la confianza. Otra también que ella tiene que respetar para que la respeten. O sea, nunca sigue la broma, el juego, ni nada de eso. ¿Para qué? Para que no le falten al respeto ni le lleguen a hacer bullying. Y hasta ahorita, pues gracias a Dios, desde la primaria nunca he tenido ese tipo de problemas.
Principalmente lo que hago es hablar que el primero no sea un buleador, ¿sí? Porque identifique las acciones que hace, los comentarios, trato de ser, de ponerme como, no como su amiga, pero sí de que me tenga confianza de que, de que platiquemos sobre ese tipo de cosas, de lo que siente, de lo que ve. Fortalecer el vínculo entre padres e hijos es vital para que tengan una óptima salud emocional, lo que disminuye el riesgo de que se conviertan en personas violentas o que sean presa fácil del acoso escolar. A veces platicando con ellos nos refieren la falta de atención por parte de los papás, que los papás sí, como padres tenemos la responsabilidad de ver por ellos, ¿sí? Pero lo que ellos también piden es la parte afectiva. Un abrazo, un cariño, una palabra motivante es lo que les llega a hacer falta también. Es importante precisar que no todos los niños o adolescentes que son violentados o viven cerca de personas violentas o que les generan algún tipo de abuso se vuelven buleadores. Algunos de ellos tienen otras vías de escape a los abusos que viven en sus hogares, las cuales también son preocupantes y requieren atención psicológica urgente. En la escuela no se le permiten a los niños que traigan pulseras. Y una niña traía una dona gruesa y le comenté, excelente niña, sí, con muy buenas calificaciones. Y detecté que traía esa dona y le dije, ¿por qué traes esa dona? Entonces la niña bajó la vista. A mí me da una información, algo está pasando, porque yo le estaba haciendo las preguntas de cálculo mental y teníamos la mirada, ¿sí? Y cuando yo le digo, ¿por qué traes esa dona? Hace este movimiento y le digo, ¿me permites que te la quite? No movió la mano, ni me dijo sí, ni me dijo no, pero tampoco me rechazó. Entonces yo le quito la dona y veo que aquí traía un hoyito, más bien como una moneda de 10 pesos, ¿sí? Se había estado ella lastimando, ¿sí? Ya llevaba profundo. Dios, dije, ¿qué peso carga esta nena para hacer? Había una violencia sexual. Le dije, ¿me permites que te atienda a un psicólogo? Y me dijo sí. Las autolesiones son más comunes de lo que se piensa entre los adolescentes y jóvenes, aunque también puede ocurrir en personas de cualquier edad. Quienes lo practican sienten una sensación de alivio temporal, por lo que puede convertirse en una forma típica de lidiar con las dificultades de la vida, destaca un artículo del Fondo Nacional de Naciones Unidas para la Infancia. Por ello, la importancia de que se brinde apoyo y ayuda oportuna lo antes posible a quien lo vive. En México, el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes destaca a través de un blog algunas medidas para evitar el acoso escolar, también conocido en otros países como bullying, entre las que destacan tener una buena comunicación con los niños o adolescentes, fomentar una buena comunicación con maestras y maestros, concientizar a la niñez y las adolescencias de que existen límites, así como vigilar lo que niñas, niños o adolescentes miran en televisión y en las redes sociales. Asistir a clases sin temor y con una sonrisa debería ser algo normal para todos los estudiantes, afirma Amnistía Internacional. Sin embargo, el acoso escolar continúa siendo una realidad dura y persistente que puede afectarnos de forma directa o indirecta. Mi dolor puede ser la razón de la risa de alguien, pero mi risa nunca debe ser la razón del dolor de alguien. Charles Chaplin.